Hola Jorge, hola a todos los que están viendo este video. Hoy quiero explicarles cómo se realiza la voz pasiva. Para eso vamos a hablar de los inventos y vamos a hablar de los que crearon los inventos. ¿Ok? Para esto es indispensable que ustedes vean las diapositivas que les voy a mostrar. ¡Let's go! Bueno, hola a todos. Esta es nuestra presentación de la voz pasiva. Para esto vamos a hablar de inventos populares o popular inventions, ¿ok? Es muy importante este tema porque vamos a resaltar las invenciones, ¿sí? Por encima de quienes la inventan. Aunque en este caso los inventores son personas muy famosas, ¿cierto? Entonces, empecemos. ¿Cuál es nuestro vocabulario requerido? Es vocabulario relacionado con inventos y descubrimientos, inventions and discoveries. Por ejemplo, tenemos el teléfono, que en inglés se dice telephone. Otra vez, repite conmigo, telephone. Tenemos la pólvora, que en inglés se dice gunpowder. Repite conmigo, gunpowder. Tenemos el celular, que en inglés se dice cell phone. Repite conmigo, cell phone. Tenemos el sistema braille, que en inglés se dice braille. Repite conmigo, braille. Tenemos el computador, que en inglés se dice computer. Repite conmigo, computer. Tenemos la penicilina, que en inglés se dice penicillin. ¿Ok? Repite conmigo, penicillin. Y por último tenemos law codes, que significa códigos de leyes. Repite conmigo, law codes. Para esto también es necesario saber los inventores de estos artefactos. Por ejemplo, el teléfono de telephone fue inventado por Alexander Graham Bell. La pólvora de gunpowder fue inventada por los chinos. Fue descubierta por los chinos. El celular, es decir, de cell phone, fue inventado por Martin Cooper. El sistema Braille o Braille, the Braille System, fue inventado por el señor Louis Braille. El computador, The Computer, fue inventado por Charles Babbage. La penicilina, The Penicillin, fue descubierta por Alexander Fleming. Y los primeros en utilizar los códigos de leyes, uno de los primeros fueron los sumerios. The Law Codes por los sumerios. ¿Ok? Bueno, teniendo esto, teniendo el vocabulario, teniendo quién los inventó, vamos a pasar entonces a los verbos o a las acciones que requerimos para formar nuestras frases en voz pasivas. ¿Ok? Entonces tenemos los verbos invent, tenemos el verbo discover, tenemos el verbo find, tenemos el verbo create y tenemos el verbo use. Tenemos el verbo invent, que significa inventar. Repite conmigo, invent. Tenemos el verbo discover, que significa descubrir. Repite conmigo, discover. Tenemos el verbo find, que significa encontrar. Repite conmigo, find. Tenemos el verbo create, que significa crear. Repite conmigo, create. Y tenemos el verbo use,
que significa utilizar. Repite conmigo. Use. Estos verbos deben ser conjugados en el pasado participio para poder formar la voz pasiva. Es decir, el pasado participio del verbo invent se dice invented. Repite conmigo. Invented. El pasado participio de discover es discovered. Repite conmigo. Discovered. El pasado participio de find, del verbo find, es found. Repite conmigo. Found. El pasado participio del verbo create es created. Repite conmigo. Created. Y el pasado participio del verbo use es used. Repite conmigo. Used. Muy bien. Teniendo entonces los inventos, teniendo entonces los verbos y teniendo quién los inventó, vamos a proceder a formar nuestras frases en voz pasiva. ¿Ok? Vamos entonces. ¿Cómo formamos la voz pasiva? Sencillo. Vamos a colocar el invento. Vamos a colocar en este caso el verbo to be en pasado. ¿Cuál es el verbo to be en pasado? Was, were. Repite conmigo. Was, were. Y la acción, es decir, el verbo, va en pasado participio. Muy bien. Entonces, vamos a formar nuestra acción en voz pasiva. Tenemos entonces el invento. Nuestro invento para el ejemplo es code laws o códigos de leyes. Entonces, code laws were used by Sumerians. Las leyes, los códigos de leyes fueron utilizados por los sumerios. ¿Ok? Entonces, invento, luego viene verbo to be, was, were, y por último, la acción, ¿verdad? La acción que debe estar como en pasado participio. Y luego si colocamos la persona que inventó dicho invento, utilizando la preposición by. Repite conmigo, by. Entonces decimos, by Alexander Graham Bell, by Martin Cooper, by Alexander Fleming. ¿Ok? Entonces, vamos a recordar cómo formamos la voz pasiva. Nuevamente, invento, ¿cierto? Vamos a mencionar un invento, the telephone, ¿ok? Luego, el verbo to be en pasado, en este caso en pasado, podemos utilizar otros tiempos, pero vamos a hacerlo en pasado, ¿ok? Es was o were. Y por último, vamos a tener la acción en pasado participio, ¿verdad? Luego de esto vamos a colocar by y vamos a colocar luego quién inventó ese artefacto. ¿Listo? Ahora es tu turno, ¿ok? ¿Qué vas a hacer? Vas a grabar una nota de voz y vas a hablar sobre los inventos que mencionamos antes. ¿Cuáles son estos inventos? Recordémoslo. The telephone, the computer, the penicillin, the braille system, y todos los que mencionamos antes, ¿ok? Pero recuerda, ¿cómo formamos la voz pasiva? El invento, el verbo to be en pasado, was or were, y luego la acción en pasado participio para finalmente colocar by y la persona quien inventó este artefacto. ¿Ok? Ahora sí, manos a la obra. ¿Ok? Gracias por escuchar y espero que este video sea de mucha ayuda. ¿Ok? Bye.